Hola queridos hermanos, es un placer estar nuevamente con ustedes y grabando en el estudio Fundación Las Delicias esta hermosa lección de la escuela sabática, ese trimestre llamado Efesios, tiene ricas lecciones para cada uno de nosotros, ¿no? Que nos van a ayudar en nuestro camino espiritual. Y bueno, hoy no estoy solo, hoy me acompaña mi esposa Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Contenta de poder estar un sábado más compartiendo, como tú lo has dicho, esta maravillosa lección que sabemos que va a ser de bendición para todos nosotros. Amén. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el estudio de esta semana. Empecemos. Antes de iniciar, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Señor, gracias por tu hermosa palabra, porque nos permites escudriñarla y sin lugar a duda, sin la ayuda del Espíritu Santo, no podríamos entender, pero gracias a Él, eh, cualquier persona, cualquier niño puede entender. Pedimos hoy, Señor, de tu Espíritu Santo para que nos ayude a comprender tu palabra y en especial esta lección número 1 de los Efesios. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tenemos una lección muy interesante para este trimestre, ¿no? El libro de los Efesios. Me gustaría iniciar leyendo el versículo que está en cada día, ¿no? Que debemos aprendernos, y es Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Y nos dice así: y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que, llegado el tiempo, reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Preciosos versículos. ¿Qué te gustaría compartirnos sobre estos dos versículos de Efesios? Bueno, realmente lo vamos a ir armando a lo largo del estudio de la lección que vamos a compartir, pero creo que lo más importante que cabe resaltar aquí es cuán valiosos somos para el Señor, que nos ha dado a conocer y que nos da a conocer su voluntad y sobre todo lo que se ha propuesto para nosotros como iglesia. Es importante que podamos entender lo que el Señor desea, no solo a nivel personal, sino también como cuerpo de Cristo para nosotros hoy. Amén. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es un misterio, por decirlo de esta forma, ¿no? Pero el versículo dice que nos dio a conocer. O sea, Dios nos dio a conocer a nosotros, sus hijos, cuál era su voluntad. Y esa voluntad es según su beneplácito, su benevolencia, su dadivosidad, su, su amor para nosotros, ¿no? ¿Y cuál fue eso? ¿Y qué fue eso que se propuso? Sigue diciendo el versículo, en Cristo. O sea, ese amor, esa voluntad porque Dios decidió dar a su Hijo, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo de su propia voluntad, y claro, Jesús aceptó. eh, este hermoso misterio hubo un tiempo determinado en el que se efectuó, ¿no? Se cumplió, y fue cuando Jesús vino a esta tierra. Y me parece algo muy lindo que nos dice en la parte final que su propósito era unir todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Entonces, en este versículo vemos
a Jesús también como, Mediador. como mediador, como ese centro, como ese puente, como Escalera. esa escalera, esa conexión entre Dios y el ser humano. Entonces estos dos versículos son ricos, son llenos, ¿cómo decirlo? Muy nutritivos, ¿no? Y aquí hay plan de salvación, ¿no? Dios en su voluntad nos da a Jesús. Así es. Y creo que, bueno, esta lección de este trimestre será muy interesante. Y pues bueno, vamos a empezar con la lección de esta semana que se titula Pablo y los Efesios. Vamos a enfocarnos un poco en lo que nos quiere enseñar el Señor durante esta semana. ¿Ok? Entonces, quiero mencionar algo muy importante y es que vemos que cuando en el tiempo de Pablo, cuán importante eran las cartas. Incluso pues hasta algunos siglos atrás todavía se utilizaba mucho la carta, pero vemos que la tecnología en este tiempo ha reemplazado mucho el uso de las cartas, aunque hoy en día hay personas que lo utilizan, ya quizás no como antes, que era muy trascendental, ya hoy en día se utiliza, pero ya no es tan común su uso. Pero vemos de que siempre al escribir podíamos nosotros al leer esa carta escuchar la voz de esa persona y el propósito por el cual nos las había enviado. Y eso es lo que vamos a descubrir a lo largo de la semana, es cómo el Señor, o qué era lo que el Señor le transmitía a Pablo para que pudiese compartir a los efesios. ¿En qué situación se encontraban los efesios? Cuáles eran las costumbres, las tradiciones de aquel entonces y cuál era la misión que Pablo tenía, que de por cierto cabe resaltar que era una misión bastante dura, difícil, porque estuvo expuesto a persecuciones, a insultos, a tantas, quizás a tanto odio de las personas, pero que esto no lo hizo desistir del propósito por el cual el Señor lo había llamado. ¿Ya? Entonces vemos cuán importante ha sido estos escritos para nosotros hoy, no solo para ellos, sino también que son aplicables para nuestro tiempo. Son mensajes que trascienden, ¿no? Y aunque Pablo escribió a los efesios, ese mensaje no era solamente para el pueblo de los efesios y en ese tiempo, sino ese mensaje trasciende para la iglesia en cualquier parte del mundo. Así es, y adicional a eso, uno de los puntos que nos comentaba en el sábado era que su propósito principal era animar a los efesios y les recordó el momento en que se convirtieron cuando aceptaron a Cristo como su Salvador. Entonces vemos aquí el propósito y es recordarles a ellos el momento en que conocieron del Señor, el momento en que decidieron seguirle y sobre todo recordarles su identidad como hijos de Dios. Y como hijos, más adelante vamos a ver, como hijos muy amados por el Señor. Entonces, bueno, vamos a empezar. Quiero que leamos algunos versículos en los que, bueno, nos comenta a qué se compara la iglesia del Señor, ¿ya? Entonces, quiero que me acompañes leyendo el libro de Efesios, el capítulo 1, el verso del 19 al 23. Efesios 1, 19 al 23. Y vamos a ver que la primera comparación que se hace de la iglesia es, o la primera analogía que se hace de la iglesia es al cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo. Dice, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza para todas las cosas a la iglesia. Interesante porque nos dice y lo dio por cabeza sobre todas las iglesias. Y es importante entender de que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. El Señor no ha establecido a un hombre, es Cristo mismo nuestra cabeza. ¿Y cuán importante es la función de la cabeza en nuestro cuerpo? Que nos ayuda, no solo contiene nuestro cerebro, un órgano muy importante, sino que representa pensamiento, representa dirección. Y nos dice el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Entonces, una de las primeras comparaciones que se hace de la iglesia es como cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros representados en sus miembros, cada uno tenemos una función distinta, pero que todos somos indispensables para la vida, para el funcionamiento de la vida. ¿Qué otras comparaciones mencionaba la lección? Bueno, tenemos diferentes ejemplos que usa el Señor, ¿no? Y que Pablo nos lo relata en el libro de Efesios. Y no solamente como la cabeza del cuerpo, sino también como el templo, ¿no? La iglesia es el templo de Dios donde debe habitar el Espíritu Santo. Eso nos lo dice Efesios 2, 19 al 22. También nos habla de la iglesia como la esposa de Cristo. Eso está en Efesios 5, 21 al 33. Nos relata también, ¿no? La iglesia como que va a cumplir un papel estratégico en el cumplimiento del gran plan de la salvación. Y todo eso está en todo el libro de Efesios, ¿no? Nosotros como cuerpo, como templo o como esposa de Cristo debemos cumplir un papel importante, trascendental en el plan de la salvación. Y bueno, aquí en la parte final de la lección de este día nos dice, Pablo escribe para señalar a los creyentes de Éfeso su identidad plena y sus privilegios como seguidores de Cristo. Entonces, nosotros, los creyentes, sí, bueno, dijimos que es un mensaje para Éfeso, pero es un mensaje universal, ¿verdad? Debemos tener una identidad plena como seguidores de Cristo. Y eso es muy importante porque cuando nosotros nos remontamos, perdón, al mensaje a Éfeso en el Apocalipsis, la primera iglesia, ¿verdad? Dice algo, que ellos habían perdido su primer amor. Ellos perdieron su primer amor y quizá ellos tenían conocimiento amplio, ¿no? Era la iglesia temprana, la iglesia de los apóstoles, pero ellos perdieron de una otra forma su identidad en Cristo. Y es un problema que todos podemos afrontar hoy, porque nosotros podemos conocer de Jesús, podemos decir, bueno, yo hago parte del templo de Dios, o yo hago parte del cuerpo, o sea, la iglesia, o puedo, bueno, la Biblia nos compara a nosotros también como piedras que formamos ese templo, pero la Biblia dice piedras vivas, pero nosotros podemos ser piedras muertas. Suena extraño, ¿verdad? Pero cuando nosotros dejamos a Jesús a un lado, no tiene sentido de una u otra forma que estemos, no sé si me puedes corregir, pero no tiene tanto sentido que estemos dentro de la iglesia en ese aspecto porque hemos perdido el amor. Y Pablo nos invita en la carta a los Efesios a que recordemos nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios y como coherederos de ese precioso plan de salvación. Entonces es bello y es muy importante recordar nuestra identidad, y nuestra identidad nos la da Cristo y nuestra identidad también nos la da los 10 mandamientos, porque nos debe caracterizar y moldear nuestro carácter. Entonces, bueno, son detalles
son detalles interesantes que se nos dan aquí en esta lección, pero bueno, ¿qué te parece si avanzamos un poco y aprendemos de los momentos en los que Pablo visitó esta ciudad? Porque primero fue por unos pocos días, luego duró 3 años y luego pues ya no pudo asistir Pablo a la iglesia, a la ciudad como tal, porque ya estaba preso en Roma. Pero estando preso en Roma, escribe una carta, esta preciosa carta, para que la lean, no solamente en las casas, sino la lean en las plazas, en las calles principales de la ciudad, en las iglesias. Entonces, bueno, Pablo tenía un propósito y un amor especial por los miembros de la iglesia de Éfeso. ¿Qué te parece? Em, Sí. ¿Qué te parece si antes de que hablemos un poco acerca de esos momentos, recordemos un poco acerca de la ciudad de Éfeso? ¿Qué te parece si hablamos un poco acerca, contextualizamos el lugar del cual estamos hablando? Y primero partiendo de que Éfeso era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, alrededor de unos 250.000 habitantes. Y también era la capital de una de las provincias más ricas del imperio, la provincia de Asia. Entonces, esto es lo que hoy en día se conoce como Asia Menor. Y también en los días de Pablo, esta era una ciudad muy próspera, que crecía cada vez más y era una ciudad donde iban muchas personas de otros lugares. Y era una ciudad portuaria, es decir, Éfeso tenía una de las rutas terrestres más importantes también. Y la gente no solo, o podemos decir que la cultura no solo tenía el privilegio de estar en una ciudad próspera, sino que también eran idólatras. Y esto es un punto muy importante que más adelante estaremos estudiando. Y entre las muchas deidades que ellos adoraban estaba Artemisa. Artemisa considerada que era la que protegía la ciudad, era como la suprema, por decirlo, diosa de la ciudad. Entonces vemos de que la adoración que se brindaba a esta diosa hacía parte de sus ceremonias cívicas, hacía parte de sus celebraciones culturales y sus juegos deportivos, etcétera. Incluso los romanos denominaban a Diana como Artemisa, pero estamos hablando de la misma diosa. Es la diosa Diana, es considerada también en otras culturas como Artemisa. Entonces yo creo que esto es importante para que ya ahora sí podamos entrar en los puntos especiales en que Pablo visitó la ciudad y con qué situaciones se encontró en los momentos que estuvo visitando Éfeso. No, hay ciertas situaciones, ¿no? Em, Solamente voy a mencionar la primera, ¿no? En Hechos 18, capítulo 18, versículos 18 al 21, nos relata que Pablo tenía unos compañeros de viaje, ¿no? Iba Priscila y Aquila con él, y él llegó a la ciudad y empieza a tener conversaciones con los judíos en las sinagogas, y ellos le dicen, quédate, pero él no puede quedarse, él tiene que viajar, pero más adelante regresa, y aquí sí quiero que lo leamos, porque nos relata ya cuando Pablo regresa a Éfeso y una situación muy particular que a nosotros nos llena también de esperanza y es un modelo, un ejemplo a seguir. Está en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 13 al 20. Dice así, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, no eran cualquier personaje, ¿no? Eran sacerdotes, o podríamos decir hoy, eran pastores, y eran pastores De eh, renombre. de renombre, sí, eran hijos de sacerdotes y ellos podían eh, intervenir y bueno, tomar parte en lo que era el culto, en lo que era
la liturgia, lo que era la dirección del pueblo, ¿verdad? Y ellos se encuentran con un personaje que tiene espíritus, ¿verdad? Y, y usan el nombre del Señor Jesús. ¿Cuán importante uno es no tomar en vano el nombre de Dios? O sea, tomar el nombre de Jesús en vano. Es un punto muy importante. Y el versículo 15 nos dice, eh, voy a leer desde 14, había 7 hijos de un tal Seba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, ¿sí? Tomar el nombre de Jesús para, de una u otra forma, también ganar dinero. Y dice el 15, pero respondió el espíritu malo y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, como así judíos como griegos. 7 hombres, ¿no? Y un solo hombre pudo dominar a estos 7 hombres que estaban usando en vano el nombre del Señor Jesús. Y también aparte de eso, estaban tomando en vano, por decirlo de esta forma, o no calculaban eh, el poder del mal también. Porque el Espíritu de Profecía nos dice también que el diablo, aunque ha perdido su santidad, no ha perdido su poder. Y sus demonios también. Entonces, estos hombres no sabían dónde estaban parados. Ni valoraban el poder de Dios y tampoco comprendían al enemigo al que se enfrentaban. Quizás esa es nuestra situación hoy también. El Señor nos ayude a tener un valor de conciencia más amplia sobre el conflicto cósmico en el que nos estamos desenvolviendo nosotros, ¿verdad? Pero, pero bueno, quiero leer la segunda parte. Me gustaría que nos dieras tu opinión de esto, porque me parece tan importante, ¿no? Para nosotros como cristianos aprender de esta lección. Dice aquí, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Yo te soy sincero, cuando leí no entendía al principio, dije, pero si aparentemente aquí perdió Jesús, ¿no? Porque ellos invocaron el nombre de Jesús, pero el demonio los sometió. Pero luego entendí que no fue así. Entendí que el demonio dio una respuesta que impactó a muchas personas. Yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero ustedes son falsos cristianos, yo a ustedes no los conozco. Y esa respuesta fue lo que la gente le dio temor, dijo, wow, Pablo y también Jesús son verdaderos, porque ellos pudieron evidenciarlo. Sí, así es. Y es interesante porque vamos a un punto en que los que se consideraban los creyentes, ellos reconocieron cuán delicado es o cuán importante es poder vivir un cristianismo de verdad. Fíjate que más adelante, incluso en la lección nos menciona de que muchos de estos creyentes sacaron todos sus libros de brujerías, de hechicerías y los quemaron. Interesante porque podríamos decir, pero luego no habían creído en el Señor, no habían hecho un pacto con Él, no eran cristianos verdaderos. Esto nos deja algo muy en claro y es que nosotros cuando hacemos un pacto con Dios debemos desechar todas aquellas cosas que sabemos que van en contra de lo que está establecido en su palabra. Ellos temieron y empezaron a sacar todo lo que tenían oculto. Y muchas veces puede ocurrir eso, muchas veces nosotros podemos profesar ser cristianos, pero aún hay cosas en nuestro corazón que acariciamos, que sabemos que desagradan al Señor y que van en contra de lo que Él ha dicho.
Pero tiene que llegar un momento en nuestras vidas, justo ocurrió este suceso, el que ellos vieron cómo estos aparentemente cristianos que realmente no tenían una consagración plena al Señor, sino que utilizaron esto y esto lo que ocasionó fue burla para ellos. Al darse cuenta de que el diablo los había atacado por haber tenido una vida falsa o por haber intentado actuar con autoridad, cosa que ellos no tenían, entonces ellos buscaron la forma de también confesar y de liberarse ellos mismos. Cuando ellos se liberan, dice de que los libros que quemaron eran tan costosos que habían reunido al ser alrededor de 50.000 denarios, es decir, 50.000 días de trabajo. ¿Ya? Ellos no les importó el costo. Y ese hay un punto muy importante. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, no nos debe importar el costo de las cosas materiales o de lo que podamos perder. Cuando seguimos a Jesús, sabemos de que aunque el mundo lo tengamos como dice Pablo, por basura, como pérdida, pero que hay algo mucho mejor que el Señor nos ha preparado y que nos espera para los que decidimos serle fiel. Entonces es importante que nosotros podamos sacar, yo creo que esta lección no solo era para que el Señor permitió que ellos vivieran, no solo era para que ellos dejaran de ocultar esas cosas y dejaran de vivir un cristianismo falso, sino también para nosotros hoy. Ellos acariciaban y de una u otra forma, y es interesante porque eran manuales de artes mágicas. Esto nos enseña de que no puede haber un consenso entre el mal y el bien. Era terrible lo que estaba pasando en ellos. Entonces vemos que el Señor obró poderosamente y después de este suceso empezó a crecer el número de creyentes. Y es cuando nosotros empezamos a sacar, incluso de nuestra iglesia, todas esas cosas que sabemos o todas esos modos de actuar que nosotros tenemos incluso dentro del pueblo de Dios, es cuando empezamos a sacar ese pecado, es cuando el pueblo de Dios empieza a crecer, a aumentar y prevalecer, empieza a prevalecer la palabra del Señor. Es ahí cuando tú hablabas, y puedo mencionar ese ejemplo de piedras vivas y piedras muertas, porque fácilmente podemos llenar una iglesia, podemos ir a la iglesia, pero realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Realmente hemos dejado todas aquellas cosas del pasado que practicábamos, que quizás de pronto inconscientemente lo hacíamos, pero que ya ahora bajo la luz de las Escrituras sabemos que no son correctas. Muy interesante esa invitación que nos hace y de no jugar con el pecado, de no jugar con el pecado. Ahí hay otra historia que vamos a analizar brevemente porque el tiempo, cuando hablamos de la palabra del Señor, el tiempo se pasa rápido. Y esta historia la encontramos en Hechos 19, 21 al 41. Voy a leer algunos versículos, otros los voy a relatar, pero invito también a los hermanos que nos ven a que puedan examinarlo en sus casas. Dice el 23: Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. O sea que la adoración, ¿no?, a Diana también era un mecanismo de obtener recursos, ¿no?, obtener ingresos para todos estos hombres que trabajaban y hacían sus pequeñas imágenes, ¿no?, de Diana y las vendían. Bueno, recordemos, ¿no? No adorarás imágenes. Y ellos hacían imágenes y las vendían. Bueno, hoy, cuando nosotros vamos caminando por las calles, también vemos muchas imágenes de personajes cristianos, de otros que se dicen ser cristianos pero no lo son, y otros de otras religiones. Y así ellos se lucraban de la religión también, ¿verdad? Entonces dice que hubo un sindicato, por decirlo de esta forma, ¿no? Se reunieron las personas y dijeron: miren, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza,
Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no sois dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Y cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Quiero detenerme aquí porque tenemos dos elementos, ¿no? Uno, sabemos que cuando se predica la palabra de Dios, eh, de corazón, eh, de forma sincera y diciendo la verdad, puede afectar nuestras finanzas también. Y eso va a generar o que yo acepte y diga: Señor, este no es el verdadero, quizá el mejor negocio en el que yo estoy haciendo, en el que me estoy desenvolviendo. Muéstrame la forma para hacer las cosas mejor y obtener mis ingresos de otra forma, ¿sí? Pero estos hombres no, estos hombres pues no creían en Jesús o no querían aceptar a Jesús, querían continuar con sus negocios y adoraban a esta Diana, a esta diosa, ¿no? De la que tú ya nos hablaste anteriormente. Y cuando empieza a ver este relato de la verdad, como lo hacía Pablo en la ciudad de Éfeso, la consecuencia era conflicto. Cuando nosotros decidimos predicarle a las personas la verdad y de una otra forma se toca su bolsillo o también sus creencias, y si la persona puede más su orgullo, por decirlo de esta forma, cuando se presenta algo de forma razonable, porque ahí dice que Pablo presentaba la fe persuadiendo a la gente, o sea, los llevaba a pensar. Y cuando la gente la llevó a pensar, pues la gente se daba cuenta: si es verdad, ese Jesús es real. Y Pablo no solamente lo hacía con eso, ¿no? Sino tenía el poder del Espíritu Santo. Pero, pero a muchas personas no les convenía esto, ¿sí? Y ellos dijeron: no, aquí tenemos que sacarlo de la ciudad, tenemos que acabar con esta secta porque va a afectar nuestras finanzas y va a afectar el culto ya establecido. Y es lo mismo que va a pasar al final del tiempo, ¿no? Un pueblo que va a afectar las finanzas, por decirlo de esta forma, del mundo, y un pueblo que no adora el, el sistema de culto establecido. Y dice, quiero dar un detalle final y te doy el paso, dice aquí que si Pablo sigue predicando, esta diosa Diana va a ser estimada en nada, ¿no? Pero dice que a Diana la venera Éfeso, la ciudad de Éfeso, la venera Asia y la venera todo el mundo. Bueno, en otra lección vamos a estudiar un poquito más de Diana, porque si a Diana la venera todo el mundo, debe tener algo especial, ¿no? La Biblia no dice esto porque sí. Así es. Y vemos de que, bueno, en ese momento de tanta revuelta, bueno, más adelante vamos a leer de que alguien se levantó para hablar un poco a esta multitud que estaba enfurecida. Pero vemos de que incluso la religión hoy es utilizada para ganar dinero, como tú lo mencionabas. Y yo creo que esta historia no dista mucho de nuestra realidad, porque de una u otra forma lo que el Señor ha establecido, el enemigo siempre lo distorsiona. Y creo que, bueno, también digamos de que era un centro, como era una de las ciudades muy llamativas, era una de las ciudades muy enriquecidas. Vemos de que el templo para la diosa Diana, era considerado una de las maravillas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, porque era, aparte de tener alrededor de 127 pilares, cada uno de 18 metros de altura, estaba hecha en mármol blanco y puro. Dice que alrededor de 36 de sus pilares estaban totalmente hechos en oro. Pero esto deja un interesante mensaje, y es que muchas veces
la abundancia o quizás la belleza de las cosas materiales no indica de que la religión es la correcta o de que la religión está en el camino o que está creyendo realmente lo que dice la palabra del Señor. Vemos de que aquí se ganaba muchísimo dinero, pero que todo esto era producto de la adoración a un Dios falso, de que realmente no se adoraba al Dios de verdad, al Dios verdadero. Ahora, más adelante podemos ver de que Pablo no solo se va, se despide de sus hermanos, sino que también él les dice en Hechos 20:31, que quiero leerlo. Más adelante les dice, por tanto, velad, velad, es decir, estad en guardia, acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y yo me pregunto, ¿por qué él les hace esta amonestación? Vemos de que ocurrió este suceso, este alboroto, que él viaja y que él incluso, bueno, sigue sus viajes misioneros, pero él aún así le dice a la iglesia, estad en guardia. Y yo me pregunto, ¿por qué les decía estad en guardia? Estad en guardia. Porque estaban en medio de una sociedad pagana, en medio de una cultura idólatra. Y cuán importante, porque la obra del enemigo muchas veces es muy perspicaz, es muchas veces muy disimulada y que tarde que temprano empieza a permear si nosotros nos descuidamos. Por eso el apóstol Pablo les dice, velad y acuérdense de que 3 años de día y noche los he amonestado con lágrimas. Y yo creo que de una u otra forma es la amonestación del Señor también a ellos, a nosotros hoy también, para que podamos estar en guardia contra estas mm, manifestaciones de idolatría que incluso pueden llegar a tocar nuestra iglesia y nuestros corazones y que podemos llegar incluso a un momento en que en nuestro corazón reine el mundo antes que reine Dios. Porque si lo sabemos, idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Y por eso el Señor nos amonesta hoy a nosotros, así como lo hizo a través de Pablo a los efesios. Así es. Mira, quiero compartir dos cosas finales. Eh, Uno, el día martes, en la parte final, nos hace un bosquejo del libro de los Efesios. Muy, muy interesante. Ujú. Y quiero leerlo. Efesios está organizado de esta forma. Saludo inicial, bendición introductoria, oración para que los creyentes reciban la sabiduría en Cristo. Ese es un tema, una vez muertos espiritualmente, ahora exaltados con Cristo. Cristo crea la iglesia compuesta de judíos y gentiles, otro punto muy importante para entender. Pablo como predicador de Cristo a los gentiles. Pablo ora para que los creyentes experimenten el amor de Cristo, o sea, un motivo para que nosotros también oremos, ¿no? Por nuestros hermanos hoy debemos orar para que nosotros y nuestros queridos experimenten el amor de Jesús. Y sigue diciendo, eh, conserven la unidad de la iglesia inspirada por el Espíritu. Hay que tener una unidad en la iglesia, ¿no? La que inspira el Espíritu Santo. Anden en vida nueva y fomenten la unidad. Interesante, ¿no? Andando en vida nueva y fomentando la unidad de los siervos de Dios. Anden en amor, luz, sabiduría. Practiquen una vida moldeada por Cristo en el hogar cristiano. Tantos consejos, ¿no? Manténganse unidos nuevamente, la iglesia como el ejército de Dios. ¿Qué mensaje, no? Manténganse unidos, eso se repite. Y saludo final. Me recalco eso porque el, los, uno de los lemas de los jesuitas es divide y triunfarás. Y tristemente hoy como iglesia estamos muy divididos.
pero el Señor nos invita a estar unidos y esta carta en especial es una carta que invita a la unidad de iglesia, ¿no? Y a la unidad en verdad, como lo decía Jesús. Y finalizamos con Efesios capítulo 1, el versículo 1. Quiero que terminemos con Efesios 1:1, porque es un versículo que nos habla de quién era Pablo y del propósito de Dios. Y eso también nosotros lo encontramos en la lección. Dice, Pablo, apóstol, la palabra apóstol, ¿no? Enviado. Pablo, enviado de Jesucristo. O sea, ¿quién envió a Pablo? Jesús. Pero ahora, ¿por qué Jesús envió a Pablo? Dice, por la voluntad de Dios. Entonces, como una escalera de mando, ¿no? Dios envía a Jesús, Jesús envía a Pablo, y Pablo da un mensaje a la iglesia, y cada miembro de iglesia también tiene que ser alguien que transmita un mensaje, ¿verdad? Y dice aquí, ¿a quién, no? Por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hay un mensaje especial para la iglesia, hay un mensaje de salvación para el mundo, eso es verdad, pero hay un mensaje especial para la iglesia, para nosotros. Así es. Entonces, ¿cómo podríamos resumir el mensaje de Efesios? ¿Cómo crees tú que podríamos resumir el mensaje a Efesios? Yo creo que nos hizo falta muchísimo tiempo para poder compartir muchos más detalles de esta lección, pero bueno, el tiempo se nos ha acabado. Pero ¿cómo podríamos o cuál sería el mensaje final que nosotros podríamos extraer de este libro para nosotros? La unidad en verdad, ¿no? La unidad de la iglesia para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Así es. Y lo más importante, que el Señor ha establecido esta entidad que es su iglesia para poder proclamar el mensaje al mundo. Así es. Bueno, entonces, queridos hermanos, ha sido un placer para nosotros compartir esta hermosa lección y queremos finalizar con una oración. Muy bien, vamos a orar. Gracias te damos, oh Dios, porque tu mayor deseo es que podamos unirnos, Señor, como pueblo tuyo, no solo, Señor, para predicar tu evangelio, sino para librar batallas juntos. Sabemos de que nuestro gran conflicto es contra huestes espirituales de maldad, pero que si como pueblo nos unimos, Señor, podremos vencer. Ayúdanos, danos cada día sabiduría, Señor, llénanos de tu amor, de tu gracia, para poder afrontar cada situación por más difícil que parezca, pero a siempre dejar tu nombre en alto, Señor. Gracias por escucharnos, acompáñanos en el resto de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.